A nombre de la Agrupación de Profesionales en Medicina de Laboratorio, les doy la más cordial bienvenida. Soy el Dr. Arturo Terrés y en esta ocasión les presentaré la conferencia intitulada Reingeniería de Sistemas para incrementar la calidad en los servicios de salud. El derecho a la salud está contemplado en la Constitución mexicana en los artículos 4 y 73. Su aplicación se complementa en la Ley General de Salud. En el siglo XXI enfrentamos una gran cantidad de retos, entre los cuales se pueden agrupar como retos demográficos, retos ecológicos y retos tecnológicos. En los retos demográficos tenemos la sobrepoblación, el envejecimiento, la desnutrición, la injusticia, la corrupción, la violencia, la migración, el terrorismo y la guerra, entre otros. Dentro de los retos ecológicos tenemos la contaminación ambiental, el calentamiento global, la calidad del aire, la disponibilidad de recursos hidráulicos y la suficiencia alimentaria. Dentro de los retos tecnológicos tenemos el desempleo, el ocio, el hedonismo, las adicciones, el narcotráfico, el cibercrimen y la infodemia. Desde el punto de vista médico podríamos diagnosticar que el sistema está enfermo. El mayor problema es el aumento progresivo de necesidades con la reducción en los recursos económicos. Para llevar a cabo el tratamiento necesitamos una planeación estratégica en la que se incluya la psicología, la política, la microeconomía y la macroeconomía. Para el análisis de las causas, nada mejor que el Premio Nobel de Economía 2024 que se acaba de otorgar a 3 investigadores por explicar por qué las sociedades con un pobre Estado de Derecho e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento o cambio para mejorar. El estudio se llevó a cabo en las ciudades fronterizas de Nogales, tanto en Estados Unidos como en México, comparando el por qué en el lado norte tienden a vivir en mejores condiciones. Básicamente, el sistema económico estadounidense ofrece a sus habitantes mayores oportunidades de elegir su educación y profesión. El sistema político influye y limita las posibilidades de influir en la legislación en los habitantes del lado sur. La diferencia básica no es geográfica o de cultura, sino que las instituciones, afirmó la Real Academia Sueca de las Ciencias. Según la academia, la diferencia entre las naciones se puede remontar a las instituciones creadas por las potencias coloniales. En algunas colonias el propósito era explotar a la población indígena y extraer los recursos naturales en beneficio de los colonizadores. Las potencias coloniales construyeron sistemas políticos, económicos e inclusives que benefician a la población a largo plazo para todos. Para entender el presente y poder predecir el futuro, necesitamos revisar la historia. En este esquema presentamos la cronología de los principales modelos de atención a la población sin seguridad social en México desde 1943, cuando se creó la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tomando los años más recientes, partiendo de 1968, cuando en México ocurrió un movimiento estudiantil de nivel histórico y además de la Olimpiada. Tenemos que la presidencia se llevaba a cabo básicamente en el Partido Revolucionario Institucional, donde se llevó a cabo el crecimiento de lo que se llamó el nacionalismo revolucionario, en el cual tenemos las iniciales de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo
Miguel de la Madrid Hurtado, hasta llegar a 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio por el presidente Carlos Salinas de Gortari. A partir de ahí se inicia una etapa de neoliberalismo en la cual se alternaron Ernesto Zedillo por parte del PRI, Vicente Fox y Felipe Calderón por parte del PAN. Nuevamente regresaron las manos a Enrique Peña Nieto y posteriormente viene la transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador y actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Podemos ver ahí entonces cómo evolucionamos desde 1979 con el IMSS Coplamar hasta actualmente el IMSS Bienestar, pasando por una gran cantidad de servicios que básicamente son lo mismo con diferentes nombres. Coplamar, IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, IMSS Bienestar, INSABI, etc. Como mencionamos, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se firmó en 1994. 5 años después analizamos la situación e hicimos algunos pronósticos. Básicamente encontramos que existe una desproporción importante entre la oferta y la demanda de los servicios de salud y que esa megatendencia estaba ya creciendo. El aumento en la demanda de los servicios de salud se debió básicamente al crecimiento de la población, al aumento en la expectativa de vida y a la transición epidemiológica con un incremento en enfermedad crónico-degenerativa. Ya a partir de 1999 encontramos una mayor privatización de la medicina, presión en costos y precios, aumento en la competitividad entre aseguradores, hospitales, laboratorios y gabinetes privados, una presión en la mejora de la calidad de los servicios, lo que provoca el crecimiento y desarrollo de lo entonces llamado Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios de Pruebas, básicamente en lo que ahora se llama la Entidad Mexicana para la Acreditación. Un aumento en la participación legal por demandas de servicios de salud, práctica de la medicina defensiva y el surgimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. Además del crecimiento de la población documentada en los censos históricos de la República Mexicana, tenemos los indicadores de 1991 que mostraban unas grandes diferencias entre los indicadores de México, Canadá y Estados Unidos en cuanto al número de habitantes, la edad promedio de los mismos, la expectativa de vida de los hombres y de las mujeres, la fecundidad por pareja, la mortalidad infantil y la alfabetización, en los cuales podemos documentar la gran desventaja de México en relación con sus vecinos del norte. En el año 2000, México alcanzó la cifra de 100 millones de habitantes. En el año 2024 ya somos más de 124 y para el año 2050 se estima que seremos más de 150 millones de habitantes. La pirámide poblacional ha cambiado su perfil, pasando de una base ancha en la base de 1950, mientras que para el año 2050 vemos un predominio de las edades avanzadas. En la transición epidemiológica se ha documentado una reducción de las enfermedades infecciosas de 1950 para que en el año 2020 tengamos ya un predominio de problemas diversos, incluyendo infección, problemas circulatorios, accidentes, violencia y neoplasma. En estas condiciones, México y el mundo enfrentó una pandemia mundial por el virus denominado SARS-CoV-2 que generó la pandemia COVID-19.
Esta pandemia evolucionó en cuando menos 6 olas consecutivas en todo el orbe, dejando una cifra cercana a los 7 millones de defunciones en el mundo, de las cuales más de 300.000 se registraron en México. Al terminar el primer trimestre del año 2023, las perspectivas del mundo fueron ya muy favorables, de manera que el 24 de mayo del mismo año se declaró terminada la pandemia. México se encontró en situación extremadamente complicada, ya que existía un enorme deterioro de los sistemas de salud debido al proceso de transformación iniciado en la época neoliberal. A partir de 1994 se pudo documentar la presencia de los servicios de salud de procedencia internacional que permitieron la inversión al 100% en aseguradoras, hospitales, clínicas, laboratorios y gabinetes. Todo ello con la esperanza de que se incrementara la externalización al reducirse o incrementarse la subrogación de servicios y reduciendo la reversión de cuotas. La microeconomía nacional para esas fechas mostraba pocos signos de recuperación, inestabilidad e inseguridad, poco acceso al nivel privado, resistencia de sindicatos e instituciones y un mercado cautivo en el contexto gubernamental. En esa época, el número de laboratorios privados oscilaba en un número desconocido, que se llegó a estimar entre 5.000 y 10.000, de los cuales más del 80% son negocios familiares pequeños, yendo desde laboratorios de cocina hasta unos cuantos laboratorios de referencia. La mayoría de ellos con un nivel tecnológico bajo, además de que se estaba generando una serie de problemas de comunicación, una torre de Babel entre los gremios en pugna de patólogos, químicos, técnicos, biólogos y administradores. En la prestación de todos los servicios, incluidos los servicios de salud, existen 4 elementos fundamentales: la regulación, el financiamiento, la articulación y la prestación. La recomendación de la estrategia neoliberal que denominaron pluralismo estructurado para la modernización del sistema se propuso y se llevó a cabo limitar la participación del Estado a la regulación, poniendo en manos de particulares el financiamiento, la articulación y la prestación, que tuvieron consecuencias desastrosas, por decirlo menos, que detallaremos a continuación. En un trabajo publicado por Juan Luis Londoño y Julio Frenk podemos entender la situación. Su trabajo se intituló Pluralismo estructurado, hacia un modelo innovador para la reforma de sistemas de salud en América Latina. En su resumen mencionaron: el presente documento busca desarrollar opciones para reestructurar los sistemas de salud. En particular, intenta examinar las deficiencias de los modelos actuales y ofrecer una alternativa. Nuestro enfoque es sistemático, en cuanto a que analiza cada elemento dentro de un marco coherente, así como sistémico, en el sentido de que considera que todo el sistema de salud, otorgando énfasis particular a las relaciones entre sus principales componentes. Las políticas neoliberales y el pluralismo estructurado no solo se aplicaron en el sector salud, ya que se llevó a cabo en toda la industria y en todos y cada uno de los sectores productivos, incluyendo educación, energía, trabajo, transportes, comunicaciones, etc. La privatización de las empresas gubernamentales generó la pérdida de empleos formales,
downsizing, la pérdida de derechos laborales a través de la externalización que elegantemente denominaron outsourcing. Como consecuencia, se redujo la cobertura de servicios y el derecho a la seguridad social. Se incrementó la privatización de la medicina, dejando a muchos sin servicios de salud, generando expectativas y presión de selección en los servicios públicos. Podemos entonces concluir que el pluralismo estructurado no fue más que una estrategia neoliberal para la privatización de la educación desde el nivel primaria en la Secretaría de Educación Pública hasta las universidades, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se incrementó el número de rechazados y se llegó al extremo de llamar ninis a los jóvenes no aceptados. La privatización de la Comisión Federal de Electricidad, el daño a la institución de salud más importante, el Instituto Mexicano de Seguro Social, la pérdida de derechos a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la privatización de Telmex, de Televisión Azteca, donde se llegó al extremo de tener a dos de los hombres más ricos de México y del mundo, y el daño en la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, sobre todo a nivel de Ferrocarriles Nacionales de México, por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y el daño a Mexicana de Aviación por Felipe Calderón Hinojosa. Resulta claro que el pluralismo estructurado no es más que una estrategia neoliberal llena de corrupción para favorecer los negocios, en la que predominan los valores secundarios de poder y dinero, el cuestionamiento al pensamiento nacionalista, la aprobación de reformas express, la privatización de empresas gubernamentales, la participación de una prensa vendida e incondicional, favorecer los intereses extranjeros a través de la dicotomía, la pérdida del empleo, el downsizing, el outsourcing, la inseguridad, el estrés y la pérdida de la salud de la población, el incremento en la violencia y adicciones, el daño continuo y progresivo a la seguridad social, el deterioro de los servicios de salud institucionales, todo ello para lograr el desarrollo de hospitales y laboratorios privados y la acumulación de la riqueza en manos privadas, privilegiadas. El crecimiento de la privatización de servicios a lo largo de 40 años, partiendo de 1998 a 2018, ha sido documentada por INEGI. Podemos observar en este cuadro que en el medio privado se atendían 8 millones de personas, mientras que en el año 2018 pasó la cifra a 24 millones, predominando todos ellos en los laboratorios de análisis clínicos con 17.7 millones, radiología, ultrasonido, imagenología y otros estudios en menor proporción. En ese mismo lapso de 40 años, el número de personas sin servicios de salud pasó de 26 millones en 1998 a 53 millones en el año 2024. Desde el punto de vista demográfico, la población creció de 96 millones en 1998 a 124 millones en el año 2018, lo que implica un factor de incremento de 1.3. En cuanto a los servicios de salud, vemos que los servicios privados pasaron de 8 millones a 24, sin servicios creció de 26 a 53 y que los servicios institucionales se redujeron de 62 a 47, lo que significa un incremento
de 3 veces en el medio privado, 2 veces sin servicios y una reducción de 0.8 en los servicios institucionales, debido a que el incremento de las pacientes o los pacientes sin servicios se incrementó en un 28%, mientras que el medio privado creció un 17% y los servicios institucionales se redujeron en 16%. Al analizar la población afiliada por institución de salud en el año 2020, tenemos cerca de 76% de personas o ciudadanos con alguna afiliación a los servicios de salud, lo cual deja más del 20% sin afiliación, dentro de los cuales la atención se brinda en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISSSTE estatal, en Pemex, en el INSABI, en el IMSS Bienestar, en instituciones privadas u otra institución. Como mencionamos previamente, los servicios de salud para personas que no son derechohabientes y que no tienen acceso a la medicina privada data de 1979 a través de lo que entonces se llamó Coplamar, la cual ha evolucionado hasta lo que actualmente conocemos como el IMSS Bienestar. A lo largo de este tiempo, de acuerdo a la información del Diario Oficial de la Federación, se ha beneficiado alrededor de 11.6 millones de mexicanos mediante la implementación del modelo de atención integral de la salud. El IMSS Bienestar cumplió entonces 43 años de trayectoria ininterrumpida, periodo en el que se ha consolidado la red de servicios de salud para beneficiar a las personas sin seguridad social. El IMSS Bienestar proporciona servicios de salud al primero y segundo nivel de atención médica en las especialidades básicas de ginecología obstetricia, cirugía general, medicina interna y pediatría. El doctor David Kersenovich, secretario de Salud del Gobierno de México, destaca que la primera instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar el sistema IMSS Bienestar, por lo que en este mes se presentó el plan de trabajo 2024-2030 a los secretarios de las 32 entidades y directores de instituciones del sector salud. Con este objetivo se estableció que dentro de las actividades está el generar protocolos nacionales de atención médica que vinculen a las instituciones públicas de salud y también al sector privado. El propósito de estas acciones es homologar los procedimientos de diagnóstico y tratamiento para enfermedades como son diabetes, síndrome metabólico, obesidad, sobrepeso, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, vacunación y atención médica en los primeros 1000 días de vida. Desde 1997 hicimos la recomendación de aplicar reingeniería para la mejora de la calidad en los sistemas de salud, habiéndola definida como adecuar las estructuras y los procesos que vienen de la era industrial para adecuarlos a la era tecnológica en materia de atención médica y prestación en los servicios de salud. La diferencia fundamental entre los procesos de reingeniería y los de mejora continua radican en la revisión radical que se lleva a cabo en la estructura y procesos para lograr resultados superiores en el proyecto o proceso de reingeniería. Podemos observar que a lo largo del tiempo se incrementa la calidad en la mejora continua de una manera más lenta que cuando se aplica reingeniería. Sin embargo, tenemos que reconocer que al pasar del estado actual al estado ideal
aplicando la reingeniería, puede ocurrir un fenómeno de caída transitoria, el cual se ha definido como el costo de la reingeniería. En el año de 1996, Hammer y Champy publicaron su libro intitulado Reingeniería, el cual definieron como la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas de rendimiento, incluyendo calidad, costos, servicio y rapidez, para lograr empresas ágiles, flexibles, diligentes, competitivas, innovadoras, eficientes, rentables y enfocadas al cliente. En el proceso de reingeniería es importante definir varias preguntas que podemos aglutinar en la mnemotecnia QQCDC. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con qué? La aplicación de la reingeniería de sistemas se basa, por supuesto, en la teoría general de sistemas que fue descrita por Ludwig van Bertalanffy, quien nos dice que todo sistema opera en otro, de manera que, por ejemplo, el laboratorio opera dentro del hospital, el hospital dentro del sector salud, el sector salud dentro del país, del bloque económico y finalmente de la globalización. La comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, integralmente, involucrando a todas las interdependencias de sus partes. La teoría general de sistemas es un modelo unificador de las ciencias, en la cual se deben analizar detalladamente todas las estructuras, todos los procesos que generan todos los resultados. De manera que el sistema no es más que la suma de variables interdependientes que tienen una estructura y un comportamiento determinado por un propósito. En la teoría general de sistemas existen dos procesos: el de mejora, cuando las medidas preventivas para un sistema que funciona correctamente, y el de mejoría, para aplicar medidas correctivas cuando el sistema presenta no conformidades. La capacitación es fundamental en la mejora para las medidas preventivas, mientras que la asistencia técnica de la estructura y la asesoría de los procesos son fundamentales para el proceso de mejoría de la no conformidad. Al pasar del siglo XX, cuando vivíamos en la era industrial en declive, pasamos al siglo XXI cuando ocurre la emergencia o crecimiento de la era tecnológica. Observamos cambios en una serie de indicadores como son la visión nacionalista, que pasa a ser global, la competencia pasó de ser local a internacional, la complacencia ahora con acreditación y certificación, los fundamentos ahora en medicina basada en evidencia, la organización pasó de ser estructural al proceso integrador, la inteligencia humana siendo acompañada en la actualidad por la inteligencia artificial, también llamada cibernética, la dirección autocrática del top control al consenso democrático, pasar de sistemas manuales automatizados con innovación gradual pasamos a la acelerada, la calidad pasa, como vemos ahí la flecha, de mejora continua a la reingeniería de sistemas con comunicación a través de la Internet, economía abierta, subrogación de servicios, estructuras a través de consolidación de sistemas, mientras que el valor fundamental pasó de los tangibles a los intangibles, es decir, de inventarios al conocimiento, y el esfuerzo físico es reemplazado por el trabajo intelectual. El impacto de la tecnología y de la reingeniería en las organizaciones es indudable, ya que hemos pasado del top control
de la etapa 1 al consenso, como se muestra en el gráfico, en la etapa 4, cuando el flujo de la información y la toma de decisiones se ha desplazado de una sola persona para hacerlo ahora a través de la participación de múltiples elementos, como vemos en la tabla, en la etapa final. En la conferencia presentada en el Congreso Mexicano de Patología Clínica en noviembre del año 2003, el doctor Kenneth McClatchy hizo una presentación sobre la evolución de los enfoques de calidad en medicina de laboratorio. Podemos observar cómo de 1960 a 1990 y finalmente a 2000, pasamos del control de calidad a la evaluación externa, al aseguramiento, a la mejora continua y a la calidad total. En la segunda columna vemos cómo pasó de una economía industrial a una economía de servicio. En la tercera columna vemos que el pago se hacía en los Estados Unidos por servicio. Posteriormente entró la medicina administrada, Managed Care, para después llegar al proceso de articulación y financiamiento de operación integrados. En cuanto a la evaluación externa de la calidad, vemos cómo se pasó de la evaluación externa de la calidad local a la regional, finalmente a la nacional y actualmente a la internacional. Las normas también han evolucionado, pasando de normas locales a regionales, nacionales y actualmente las normas internacionales. La certificación que era local actualmente se lleva a cabo a través de la certificación internacional, básicamente con lo que conocemos como ISO 15189. Al enfocarnos a la evaluación externa de la calidad en los laboratorios clínicos, tenemos que pasamos de un alcance local a un alcance global, con organizaciones de profesionales a expertos acreditados, con fundamentos establecidos ya a través de una norma que es la ISO 17043, con una participación actualmente obligatoria, con una inscripción abierta todo el año, con programas que abarcan todas las disciplinas. Los controles se fabrican por una manufactura también acreditada o certificada con ISO 13485, un trabajo cibernético apoyado en la inteligencia artificial, los valores asignados con trazabilidad y validación, los métodos estadísticos con otra norma que es la ISO 13528, con estadísticas que involucran indicadores como son BIAS, PIB, TONS, Aspen, Six Sigma, incertidumbre. La variabilidad biológica que no aplicaba en el siglo XX actualmente es fundamental, al igual que la relevancia médica. La evaluación y el informe se realizan en tiempo real a través de los sitios de Internet, con una asesoría en tiempo real, una capacitación a distancia inmediata y una utilidad definitiva para el cumplimiento de la norma oficial mexicana 007 y el ISO internacional 15189 para los laboratorios clínicos. Además de contar con una norma oficial mexicana en el año de 1997, resulta importante contar con una cédula de verificación para verificar su cumplimiento. De manera que en el año de 2001 nosotros publicamos este trabajo en la Revista Mexicana de Patología Clínica. Para evaluar la teoría general de sistemas necesitamos indicadores de estructuras, indicadores del proceso e indicadores del resultado, todo ello conforme a el modelo que desarrolló Avedis Donavidian en 1966. Para entender la participación y el impacto
de las nuevas tecnologías, telecomunicaciones, transportes y tratados de libre comercio, nada mejor que revisar la obra de Alvin Toffler. Al dimensionar los costos de hospitalización en la actualidad, encontramos que el laboratorio ocupa el tercer lugar entre la hospitalización, diversos, laboratorio, fármacos, radiología, cirugía, auxiliares y banco de sangre. El impacto de la automatización, de la informática y de la robótica es indudable en el laboratorio clínico, ya que permite realizar tareas simples y repetitivas de manera extraordinariamente precisa, manteniendo un control continuo de la calidad del proceso, realizando análisis de variables múltiples de alta complejidad, una comunicación directa con otros sistemas y alcance global a través de la Internet. Dentro de las megatendencias del siglo XXI tenemos ahora la miniaturización de los sistemas y la consolidación de los mismos. En la primera observamos equipos portátiles para pruebas urgentes con telemetría, electrodos de ion selectivo, tiras inmunoreactivas, los cuales son utilizados básicamente por médicos y pacientes. En la consolidación tenemos la centralización de grandes volúmenes con pruebas especiales, transporte de muestras, automatización, robótica y telecomunicaciones. Hablando de las pruebas rápidas, encontramos que estos se realizan actualmente en quirófanos, salas de urgencia, ambulancias, farmacias y también en la cabecera del paciente. Todo ello a través de un entrenamiento simple comparado a los juegos que tenemos en nuestros sistemas de cómputo y teléfonos celulares. Todo ello ha propiciado que en México y en el mundo ocurra una tendencia denominada Point of Care, POC, la cual ha caído en manos inexpertas, propiciando el riesgo del autodiagnóstico y de la automedicación. En la consolidación de sistemas del siglo XXI podemos observar cuando menos 4 niveles de atención en los laboratorios clínicos, los cuales parten de la base de los centros de atención de pacientes, también llamado CAT, los laboratorios de urgencia, sin tiempo alguno de tardanza, los laboratorios COR, que realizan las pruebas fundamentales, y los laboratorios de referencia en los cuales se realizan las pruebas especiales. Gracias a la informática, el transporte de muestras, las telecomunicaciones, se han logrado consolidar las pruebas de laboratorio en auténticas fábricas de resultados, en las que el enfoque médico ha sido desplazado por los intereses económicos, generando fenómenos análogos a los de las farmacias de similares, en las que los laboratorios clínicos son puestos en manos de pseudo profesionales y prestanombres, en las que ahora denominamos franquicias. En el análisis de los procesos en los 4 niveles de atención ya mencionados, tenemos que en el centro de atención de pacientes, que está en la primera columna, se realizan el manejo preanalítico y el postanalítico. En otras palabras, es la atención de médicos y pacientes, básicamente la toma de muestras en servicios de urgencia, o incluso en pruebas de rutina o pruebas especiales. En el tiempo del laboratorio de urgencias, la segunda columna, sin tiempo alguno de tardanza, tenemos que estos laboratorios sí realizan el análisis preanalítico, postanalítico y analítico. Realizan la atención de médicos y pacientes. Generan la toma de muestra, servicios de urgencias y servicios de rutina. En el Core Lab o laboratorio de tercer nivel tenemos básicamente
que son laboratorios dedicados única y exclusivamente a la realización de las pruebas de laboratorio, de manera que no realizan la etapa preanalítica ni tampoco la postanalítica. Ellos se dedican fundamentalmente a la atención de laboratorios, los cuales los consideran como su laboratorio de referencia. Realizan tanto pruebas de rutina como algunas pruebas especiales. Los laboratorios de alto nivel, también conocidos como los laboratorios de referencia, operan con un número reducido de instalaciones, pero abarcando un gran territorio tanto a nivel nacional como internacional. Fundamentalmente son laboratorios analíticos de alto nivel que atienden las necesidades de los laboratorios a través de las pruebas especiales, como se ve en la cuarta columna. En esta imagen podemos observar un laboratorio altamente automatizado, el cual puede ser manejado por una o dos personas, en el cual se aplica la automatización, la instrumentación, la informática, la cibernética y la robótica. En esta imagen podemos observar las áreas de impacto del tercer y del cuarto nivel, lo que hemos denominado como el Core Lab y el Ref Lab, o laboratorio de referencia. Observamos que en el primero tenemos un gran volumen de pruebas de bioquímica, hematología, inmunología, urianálisis, citología, microbiología y parasitología. Mientras que en el laboratorio de referencia, que es el de cuarto nivel, tenemos las pruebas especiales de toxicología, genética, patología y biología molecular. En este esquema analizamos la estratificación de servicios conforme al volumen y el nivel de automatización. De un catálogo de más de 800 pruebas tenemos que las de alto volumen y alta automatización están la inmunología y la bioquímica. En el segundo nivel, básicamente hematología y obviamente la morfología, que tiende ya también a ser automatizada. Y en el primer nivel tenemos a las pruebas de bajo volumen y poca automatización, como son la biología molecular, genética, citología y anatomía patológica. Analizando en la consolidación de sistemas, podemos ver la relación que existe entre la diversidad del catálogo y el volumen, viendo que en el primer nivel es de bajo volumen y poca diversidad. En el segundo nivel se incrementa de 100 a 300 pruebas en el catálogo. En el tercer nivel tenemos ya un mayor volumen, una mayor diversidad. Y finalmente tenemos las pruebas que se envían a los Estados Unidos, ya que es allá donde existe hoy día la mayor tecnología, que pueden ser catálogos de más de 1000 pruebas y con grandes volúmenes en laboratorios de referencia. Bien, hemos explicado entonces el qué, por qué, para qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y falta ver con qué vamos a llevar a cabo la reingeniería de los sistemas de salud, aplicando inclusive la inteligencia artificial que hoy día llamamos, en el caso de la evaluación externa de la calidad, QC Process, que nos permite la calidad bajo control aplicando cibernética. En la medicina del siglo XXI existen dos dimensiones: la dimensión científica, en la que el valor fundamental es la búsqueda de la verdad, y la dimensión humana, en la que el valor fundamental es brindar al paciente el máximo beneficio
con el menor riesgo al mejor costo. Calidad, bioética y relevancia médica. En la medicina del tercer milenio, la meta en la dimensión tecnológica es lograr que los recursos médicos de vanguardia sean accesibles a toda la población. Mientras que en la dimensión humana, la meta es evitar la masificación y la deshumanización en los servicios de salud. Todo esto lo podemos resumir en lograr calidad con calidez. En la dimensión humana resulta indispensable el liderazgo y el trabajo en equipo, básicamente a través del desarrollo de la actitud y de la aptitud. En la actitud tenemos al coeficiente emocional, caracterizado por la iniciativa, la puntualidad, la responsabilidad y la sensatez. Mientras que en el desarrollo de la aptitud hablamos del coeficiente intelectual, los conocimientos, la efectividad, la eficiencia y la eficacia. En este contexto, resulta necesario considerar a la bioética, la ética en el siglo XXI. Conforme a la Guía Latinoamericana para la Mejora de la Calidad Bioética y Relevancia Médica de los Laboratorios Clínicos de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, el laboratorio clínico debe contar con un código de ética y confidencialidad fechado y firmado por el director laboratorio, el responsable de calidad y por todos y cada uno de sus colaboradores. En el Código de Ética de la Organización Panamericana de la Salud existen normas específicas sobre el problema de la dicotomía en los laboratorios clínicos mexicanos. En este mismo código encontramos los principios éticos esenciales y de la idoneidad. En el punto 1.6 encontramos que los laboratorios no realizarán acuerdos financieros con médicos solicitantes ni agencias financieras cuando tales acuerdos actúen como incentivos para la generación de solicitud de análisis y derivación de pacientes que puedan interferir con la evaluación del médico sobre lo que es mejor para el paciente. En el punto 1.7 dice: en aras del mutuo respeto profesional y moral, el profesional del laboratorio no deberá realizar prácticas de dicotomía con otros profesionales del campo de la salud, ya que esto constituye un acto contrario a la dignidad profesional y perjudica al sistema de salud del país. En resumen, en este cuadro que volvemos a presentar, tenemos que la reingeniería es una estrategia para lograr una mejora en la calidad superior a la que podríamos lograr a través del mejoramiento continuo. Dentro de las recomendaciones de reingeniería tenemos la necesidad de poder lograr el cambio a través de superar la resistencia. En cuanto al cambio, lo tenemos que iniciar, incentivar, inculcar, indoctrinar e involucrar. En cuanto a la resistencia, es lógico que se presente, por lo que la debemos esperar, encontrar, entender, enfrentar y finalmente eliminar. Alcanzar la excelencia a través de la gestión total de la calidad implica la necesidad de hacer etapas, empezando por control de calidad, aseguramiento, gestión y mejora. En realidad tenemos que reconocer que no es posible aplicar procesos de reingeniería sin haber superado las tres primeras, es decir, control, aseguramiento y gestión, para finalmente hacer el proceso de mejora continua
o de reingeniería, como vemos en el diagrama, en donde existe incluso la caída que dominamos, el costo de la reingeniería. En el laboratorio clínico, la mejora continua de la calidad se ha dado progresivamente por décadas, desde 1950, que era la etapa de la confrontación, pasamos a la etapa del control analítico interno a través de la precisión y externo a través de la exactitud. En 1980 surgen las teorías y la aplicación del aseguramiento de la calidad en sus tres etapas: preanalítica, analítica y postanalítica. En los 90 aparecen las teorías y prácticas de la mejora continua, utilizando medidas preventivas y medidas correctivas. En el año 2000 surge la certificación de los laboratorios como un modelo genérico ISO 9000, mientras que en el año 2010 surge la acreditación de la competencia técnica de los laboratorios clínicos y de los proveedores de ensayos de aptitud a través de la norma ISO 15189 para los primeros y 17043 para los segundos. En la actualidad, no basta con creer que se tiene calidad, resulta indispensable acreditarla. En México, este proceso se lleva a cabo a través de la entidad mexicana de acreditación, tanto para los laboratorios clínicos con la norma ISO 15189, como para los proveedores de ensayos de aptitud que hacemos el trabajo de la evaluación externa de la calidad aplicando la norma 17043. En nuestra empresa, Qualitat, tenemos como misión integrar la calidad en el laboratorio clínico en las tres etapas: preanalítica, analítica y postanalítica, partiendo de la bioética, relevancia médica e idoneidad. Contamos entonces con herramientas que denominamos PROMECAL, auditorías, programas internos de control de calidad, evaluación externa de la calidad y el plan de mejora que denominamos QQCDC: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y con qué. Para fortalecer el trabajo de Qualitat, participamos también a través de la agrupación de profesionales en medicina de laboratorio, en donde está presente la APROFAP, que es la Asociación de Profesionales de la Fase Preanalítica, Professional Labs, Automatización y Microscopía, COSICAL, consultores organizacionales en sistemas de calidad, además de el programa de esquema de evaluación externa de la calidad y el programa de mejora de la calidad a través de indicación de pruebas e interpretación de resultados. Juntos lo podemos hacer mejor.